Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Y no necesariamente reflejan los puntos de vista y la posición del programa de comunicación social de la Universidad Mariana ni de la misma institución. Expresar las ideas responsable y libremente. En voz alta. La opinión desde el argumento, los datos y las subjetividades. En voz alta. Una producción de los estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Sean bienvenidos a otra edición de esto que se llama En Voz Alta. El día de hoy tenemos una problemática que envuelve a la EPS Emsanar, una EPS que ya ha sido intervenida y presuntamente en los próximos días va a ser liquidada. Para este capítulo tenemos al concejal Nicolás Toro y a la enfermera Magali Morales como invitados especiales. También estamos los panelistas de siempre, Alejandro Andrade, Alejandro Ordóñez, Tatiana Rosero, Sofía Calvache, Angie Ortega, Marilyn Calvache, Gabriel Burgos, Isabel Medina y mi persona Juan Felipe Izquierdo. Vamos a continuar con un poco más de contextualización. Adelante, Marilyn. Bueno, el tema de hoy es la EPS Emsanar. Por eso, como tú ya bien lo dijiste, esta fue intervenida por la Superintendencia de Salud por los problemas que ha tenido de endeudamiento. Por ello queríamos tocar este tema porque es bastante delicado a partir de todas estas tutelas que ha vivido, todas estas quejas de parte de los usuarios. Por ello queríamos mencionar de que esta EPS ha tenido usuarios en el departamento del Valle del Cauca, en el departamento de Putumayo, en el Cauca y también en nuestro departamento. Nuestro departamento como segundo en el ranking de los departamentos donde más tiene usuarios. En el primer lugar estaría pues el Valle del Cauca, con más de el 57% de afiliados. Y el problema de esto es que son afiliados con subsidios, lo que significa de que estas personas sufren de una condición vulnerable, lo cual necesitan esta EPS, y a partir de este endeudamiento pues puede ser liquidada. Por ello, pues tenemos esta discusión y queremos tocar este tema bastante importante que abarca estas dificultades que vivimos para no pasar por lo que ya han pasado otras EPS, como lo han sido Comeva o Salicop. Entonces, esto es lo más importante que debemos tocar en este día. Vale, también tenemos para ampliar el tema el porqué de la intervención con Angie Ortega. Adelante, Angie. Bueno, sí, como lo venía diciendo mi compañera, pues han evidenciado que hay grandes pérdidas y la Superintendencia de Salud encontró que no se han realizado capitalizaciones, ¿no? Por ende también estaban intentando verificar el objeto social y lograr ciertos pagos que el monto es supremamente grande y por lo que se puede deducir que hay una mala administración de recursos por parte de este personal y que no se ha tenido evidencial o no se hizo un plan territorial de salud. Vamos a seguir con una intervención y preguntarle al doctor Nicolás Toro el porqué de esta intervención desde su conocimiento. Sí, primero un saludo muy cordial a ustedes. Gracias por la invitación, profe Felipe. Y la verdad es que bastante preocupado por la situación de Emsanar a nivel regional. Emsanar, como dicen ustedes, no solamente afecta al departamento de Nariño, sino que tiene usuarios en el Valle, que tiene usuarios en Putumayo, creo que es en el Huila también. Aproximadamente 2 millones de afiliados. El motivo de la inquietud es no solamente los usuarios que se verían afectados en un momento de que se ordene la liquidación de la empresa, porque hasta el momento está intervenida, pero el paso a la liquidación es de que si no hay un mejoramiento institucional, hasta el mes de diciembre se ordenaría la liquidación. Entonces uno podría decir grave afectación hacia los quienes están siendo en este momento afiliados a Emsanar, que tendrán que ser desplazados a otras EPS, con un problema es de que hoy las EPS ya no quieren recibir, están saturadas. Por ejemplo, yo hablaba hace unos días con Sanitas y me dice, nosotros no recibimos uno solo, porque
ya no sabemos qué hacer, ya no tenemos a dónde más ubicarlos. Nuestro hospital, o sea, la IPS que tienen los señores de Sanitas, que es la hispana, dice, ya no da abasto. Y los otros centros hospitalarios tampoco ya nos quieren prestar servicio, porque el gobierno nacional se demora mucho en hacer los giros, las transferencias, y entonces estamos atrasados, y a veces prestan servicio, a veces no, estamos saturados, estamos llenos. Ya el servicio empieza a no ser bueno. Las EPS dicen, nosotros contentos, porque por cada afiliado, pues nos giran una plata. Eso es bueno, como negocio. Pero para prestación de servicio, cuando hay bastantes, dicen, no, porque se nos satura, ya estamos llenos, no damos abasto. Entonces, bajamos la calidad. Y eso afecta al usuario. Pero realmente yo voy un poco más allá. No es solamente lo del usuario, ¿sí? Sino que Pasto o cualquier entidad municipal tiene un sistema de salud, un sistemita de salud que está tanto en lo público como en lo privado. ¿Cómo funciona en el municipio de Pasto? Nosotros en el municipio de Pasto tenemos lo que se llama una ESE. La ESE es una entidad especial de salud, de régimen especial en salud. Nosotros tenemos una ESE que maneja en este momento cerca de 17 puestos de salud. ¿Sí? Ellos son de nivel 1 y de nivel 2. El nivel 2 lo tenemos en Santa Mónica. De nivel 1, pues es de baja complejidad, de nivel 2, mediana complejidad. No tenemos alta complejidad, es el hospital departamental, nosotros no. Pero eso ha hecho que mucha gente que está que está en el régimen subsidiado, que están en CISBEN bajito, pues son atendidos por el régimen de salud municipal, por los puestos de salud. Si alguien se enferma en Catambuco, el puesto de salud de Catambuco, primero, inicialmente, luego se va a uno de más complejidad. Pero resulta que el municipio tiene un gran número de estas personas afiliadas a Ensanar. ¿Sí? El municipio está recaudando cerca del 70% de los ingresos provenientes de Ensanar, porque los pacientes están afiliados a Ensanar. Y Ensanar tiene que girarle recursos al municipio, acá, a nuestra IPS, a nuestra ESE. ¿Sí? ¿Por qué le giran esa plata? ¿Por qué? Porque nuestras ESEs, porque nuestros puestos de salud tienen que ser autosostenibles, es decir, los médicos, las enfermeras, la aseadora, las camillas, el oxígeno, todo eso se mantiene de los propios ingresos que tienen los puestos de salud. Santa Mónica, ¿cómo funciona? Con los propios ingresos. ¿Cómo funciona el puesto de salud de Lorenzo? Con los propios ingresos. ¿Cómo funciona el puesto de salud de San Vicente? Con sus propios ingresos. ¿Cómo funciona el puesto de salud de Anganoy? Con los propios ingresos. ¿Cómo funciona el de Genoy? ¿Cómo funciona el del Hospital Civil? Con los propios ingresos. Es decir, entre más pacientes lleguen, pues más ingresos van. Pero todos son, por lo general, el 70% afiliados a Ensanar. Hoy hay una deuda, por ejemplo. Ensanar le está debiendo cerca de 8.000 millones a nuestra ESE. Y Ensanar le está debiendo a otras entidades que prestan servicio. Igual que nuestra ESE, hay otras IPS, por ejemplo, el Hospital Departamental, por ejemplo, el Hospital San Pedro, por ejemplo, la Clínica Fátima, la Clínica Pavón. Tengo entendido que a Pavón le deben cerca de 40.000 millones. Al Hospital San Pedro 20.000, no sé si están alrededor de 30.000 millones. A nuestra ESE 8.000 millones. Entonces la preocupación va más allá de lo de los pacientes, ¿sí? De los usuarios, va mucho más allá. ¿Qué pasa con el sistema de salud si se quiebra Ensanar? Si en un momento determinado se dice, ya no solo es la intervención, sino la orden de liquidación. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se ordena liquidar? Pues sencillamente las deudas se quedan ahí al que algún día se pagan. Cuando la liquidación es así. ¿Sí? Eso es la liquidación. Nosotros tenemos en activos 100.000 millones de pesos y esto es lo único que tenemos y estamos debiendo 300.000 millones. Pues
Tocará pagarles la tercera parte de lo que debemos. Y así están planteando, imagínense lo delicado de todo esto. ¿Qué pasa con el hospital departamental? Si dejan de pagarle 20.000, 30.000 millones que le deben, pues entra en crisis. ¿Qué pasa con el hospital San Pedro? Entra en crisis. ¿Qué pasa con el sistema municipal, el que yo les digo, el de la S? Entran en crisis, pues son 8.000 millones que le van a dejar de entrar, que es harta platica. Entonces la situación de Ensanar, a veces dicen, no, es que eso es un nido de corruptos, que se robaron la plata, que se la llevaron, lo que sea. Pero en este momento hablar de la liquidación de una entidad tan poderosa, tan fuerte, que tiene tanto nexo con las demás entidades, créame que es muy, muy complejo, muy delicado. Que la corrijan, que acaben la corrupción, que acaben todo lo que quieran, pero no pueden, uno no puede, bajo el criterio de una rabia, de un odio, decir acabemos con todo, porque primero también hay que mirar los efectos que eso podría causar. Listo, muchas gracias, doctor Nicolás. Y retomando la parte que decía de que no solo se afecta a los usuarios, sino que también a los trabajadores directamente que está contratando Emsanar. Claro. Para esto le damos la bienvenida a Magali Morales, que es una profesional de la salud, y queríamos ver su punto de vista acerca de lo que podrían perder los profesionales en el caso de la liquidación de Emsanar. Bueno, buenos días con todos. Sí, desde mi perfil como salubrista, la situación es preocupante, ¿no? Me acojo y asiento todo lo que el doctor Nicolás Toro está mencionando, porque es una realidad. Sí, aunque aumentándole un poquito más, creo que Pasto Salud ya va cerca a los 10.000 millones en cuanto a adeudamiento con Emsanar en la parte de la red de prestación. Y pues la situación es que ¿qué implica eso? Implica muchas situaciones. Acordémonos que se supone que estamos en una propuesta de atención integral en este nuevo modelo de atención en salud que viene desde como el 2019, que es la atención integral en una ruta de atención. Se supone que se quiere atender al paciente, a la familia y a la comunidad. Si empezamos a tener como esa insuficiencia de recursos, no vamos a tener con qué trabajar. Y eso se está sintiendo. Se está sintiendo, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. En las instituciones ya hay como una baja de medicamentos, ya no hay como esa parte de poder generar las atenciones. Nos preocupa el tema de los salarios. El personal de salud también, pues, devengamos pues algunas situaciones de tipo personal, familiar, con algunas responsabilidades. Entonces, dentro del colectivo de salud, no todos son profesionales, hay personal técnico y personal tecnológico. Personal técnico que está con un mínimo, y sobre ese mínimo que no se pueda llegar a cancelar porque no se pagan, y pronto, como lo dice el doctor Nicolás, las instituciones prestadoras de servicios de salud dependen de los ingresos que lleguen a las instituciones. ¿Y eso para qué sirve? O sea, esa es una empresa sin ánimo de lucro, para comprar los elementos y para pagar la parte de los salarios. Entonces pensemos en aquellos profesionales que devengan un mínimo, un auxiliar de enfermería, un personal de apoyo de servicios generales, un vigilante, que la verdad de pronto no se le pueda pagar un sueldo. Entonces la situación es preocupante. Por otro lado, la gente no se puede dejar de atender. ¿Sí? La gente no se puede dejar de atender en ese panorama. Se mira la situación que el doctor está mencionando sobre la parte de la afiliación hacia otra EPS, hacia otra entidad administradora de planes de beneficios, que es ahora la CAPBs, ¿no? Se buscaría, si ya en últimas se mira la intervención y ya definitivamente ya no hay vuelta de hoja y se le llegara a liquidar, sería una situación compleja en el sentido de que empezamos a colapsar. La sobrecarga de atención para un profesional de la salud que atiende por lo general en un turno de 18 a 20 personas y que se pueda duplicar sobre ese número es supremamente delicado.
Entonces, vámonos al tema de atención. Si tenemos un tiempo para atender una embarazada que es de media hora y que nos lleguen 3 embarazadas, ¿cómo va a ser la atención en ese momento? Entonces, la sobrecarga laboral hacia ciertas instituciones va a ser un poco más aguda en términos de calidad. Entonces, a la gente se la debe atender y como nosotros desde la parte deontológica, como profesional de salud, lo vamos a hacer. Pero sí sería preocupante porque EMSANAR es una de las empresas, digámoslo así, que en la historia ha tenido unas contribuciones importantes en todos los niveles de atención. Sí, no solamente en la prestación de baja complejidad, sino en la mediana y en la alta. Y la situación es que es una empresa de nuestra región. Lo sentimos así. La preocupación vendría es qué va a pasar con qué. La situación de la empresa no nos interesa, sino qué va a pasar con esta transición. Por eso, si estamos, por ejemplo, atentos a lo que las noticias nos dicen, ahorita la nueva ministra de Salud está como pendiente y está como prudente hacia las nuevas cambios y giros en torno a salud, porque es que no se pueden acabar las EPS desde una sola. No se puede hacer eso. Como decían alguna vez, algunas situaciones, no se puede hacer porque debe haber una transición en cómo podría ser esa prestación del servicio de salud, teniendo ya esta organización que tenemos ahorita. Entonces no se puede de una quitar algo, y ella lo expresó, que hay que hacer unos estudios, hay que revisar, hay que conversar con la comunidad, hay que ver con todos los sectores cómo sería lo mejor. O sea, pero aquí sí tendríamos como un choque, digámoslo así, como un choque muy fuerte si EMSANAR se liquidara. ¿Sí? Sería algo muy caótico, porque sí, la prestación, el porcentaje de atención de población de EMSANAR en el departamento es muy alta. Y eso sin tener en cuenta los departamentos que vienen y que también están afiliados, como lo es Putumayo. La intervención de EMSANAR no solamente es en Nariño, también está en el Cauca y está en el Valle. Entonces, seríamos 4 departamentos que estaríamos afectados. En Voz Alta, una producción de los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana. Ya que tocamos el tema de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quería hacerle una pregunta a Nicolás. Con respecto a lo que usted mencionó de acabar las EPS, ella menciona y tuitea bajo esa premisa de acabar totalmente las EPS. Entonces queríamos continuar con esta idea y preguntarle a usted qué piensa sobre eso, cómo se llevaría a cabo esto y cómo nos afectaría directamente a nosotros como departamento, estando actualmente tan afectados. A ver, saliéndonos ya del aspecto de EMSANAR, saliéndonos de ese tema. Hay un planteamiento nacional, donde inicialmente después de la reforma de la Ley 100, cuando aparecen las famosas EPS, pues era una copia en su momento de un sistema chileno, ¿no? Donde se hablaba de una intermediaria que hacía la afiliación, la EPS, y la IPS era la que prestaba el servicio. Todo iba bien en teoría, hasta que ocurrió pues la situación política y económica de muchos sectores económicos que se adueñaron de las EPS. ¿Y por qué se adueñaron de las EPS? Porque ahí es un negocio, más que la prestación del servicio, es ahí donde está un negocio, pero algo que no debería estar pasando, ¿sí? Que no debería estar pasando. Porque mire, la plata en lugar de llegar al hospital, ¿sí? La plata en lugar de llegar a la clínica, que llega a una EPS y la EPS distribuye. Y por ese papel la EPS se queda con el 10, el 12, el 15% de sus recursos. Pero fuera de eso, muchos de los recursos que están en las EPS son utilizados para algunos propósitos personales. Acuérdense que hay gerentes de EPS encarcelados en este momento, ¿no? El de Salucop, ¿no? De Salucop, que se había puesto un sueldo de 100 millones de pesos, y fuera de eso la plata la utilizaron para comprar unas canchas de golf.
¿sí? Y unos clubes en Melgar, para eso utilizaban los recursos. Es decir, la plata de la salud, a través de la EPS, se quedaba en otras cosas. Pero en sí el problema no es la EPS, sino las personas que entraron a manejar eso. Los grupos económicos, familiares, políticos que empezaron a manejar las EPS, porque eso les significaba unos rendimientos muy fuertes. Las EPS empezaron a utilizar la plata, que en vez de pagarla a las IPS, al sistema de salud, la utilizaban para construir su propia infraestructura, ¿sí? Entonces una EPS privada finalmente terminaba construyendo su propio hospital, su propia clínica. Entonces se acababa la EPS, se quebraba la EPS, no importa, los dueños de esa EPS salían ricos, salían dueños o salen dueños de hospitales, de clínicas. ¿Sí? No es el problema la EPS, no es el problema el sistema, sino la actitud de la gente que está metida en eso, que aprovecha el sistema, que lo aprovecha ¿para qué? Para lucrarse, para salir millonario, para salir supremamente millonario, porque son unos negocios impresionantes. Entonces viene la rabia del pueblo colombiano. ¿Y qué es lo primero que dice? Acaben eso, ¿sí? Acaben. Aquí es así, acaben, ya nadie se aguanta. No es que en Sanar quiebra el sistema, acaben eso porque allá hay un poco de cosas indebidas. Eso es lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Eso es lo que está pasando. No quiero decir yo que acaben, sino que hay una opinión generalizada de acabarlas por todos los negocios indebidos que ha habido allá adentro. Pero que sí es ya teóricamente que deben continuar, pues podrían continuar como intermediarias, pero que continúen en una debida forma, no así como están siendo manejadas en este momento. Hablando un poco del mal uso de los fondos que tienen estas EPS, también dentro de nuestra investigación encontramos unos hallazgos que son importantes. Adelante, Sofía. Sí, claro, hay algunos hallazgos que se han encontrado. En sí la superintendencia designó a Juan Manuel Quiñones, que fue uno de los que hizo uno de estos hallazgos grandes, que en este caso fue una pérdida de 1.5 billones de pesos, que pues en sí es uno pues de estos hallazgos que pues es el más grande. También como hallazgos están los sobrecostos en los servicios médicos, las diferencias que hay en los procesos de contratación y pues uno de los que también ha sido uno de los más grandes hallazgos es la falta en el área de medicamentos. Este es uno pues también un hallazgo súper grande que ha afectado a esto de Sanar. Está escuchando En Voz Alta. Y hablando de esto de los medicamentos y siguiendo por la línea del mal uso de los fondos, también tenemos otra aportación. Adelante, Isabel. Bueno, primero que todo, buenos días. Respecto a los medicamentos, se sabe que en Sanar en sí no tiene un buen consumo o digamos una buena exportación, ya que se han venido cambiando tanto los proveedores como el sistema y más que todo la capacidad. Desde una parte se dice que los medicamentos se mandaron a solicitar, que ya se estuvieron pues planteando con ellos, pero que en Sanar no da respuesta. Se dice que ellos autorizan, pero cuando llegan al momento de proveedores esperan 2, 3, 4 horas y no reciben el medicamento. Cuando ya tienen una larga espera, porque esto pasa en la clínica San Ignacio especialmente, dicen que no tienen el medicamento y que entreguen un radicado en sí y que esperen aproximadamente otro mes más para que puedan ser entregados. Entonces, frente a ello, quisiéramos saber qué pasará más que todo con los usuarios en estado crítico, porque ya se sabe que hay personas que están más que todo con cáncer, VIH, tienen problemas con renales y no han tenido como tanto el proveedor de medicamentos como las citas que ellos necesitan. Quisiera como colocar un panorama frente a la atención que se da en una institución y otra. Una parte es la red de prestación de baja complejidad que contrataba en Sanar con Medicron, ¿no es cierto? Que ahora se llama Medicron, que es la clínica de San Ignacio, todo lo que queda por la zona de Aurora. Otra cosa es la red de prestación de Pasto Salud, que decía el doctor Nicolás, hospital, y otro es la red pública
que tenemos pues aquí en el municipio, hospitales y demás clínicas, todo lo que tiene que ver con esa parte, ¿sí? Tenemos que ver diferenciaciones. En el sentido de la atención, cada institución es responsable de cómo organiza su red de atención en salud, cada institución. Todo depende de la gestión de talento humano, de cómo se organiza y cómo genera su política de atención individual como prestadores. Sí, esa parte, miremoslo en ese sentido, porque por ejemplo, Pasto Salud es muy organizado. Entre menos tramitología, está la asociación de usuarios que está como pendiente de que el derecho a la salud esté como por encima de las situaciones. Es la percepción pues que de manera respetuosa como que veo desde afuera. Pero por ejemplo hay otras instituciones que son más nuevas, como la que usted menciona, es donde todavía falta muchísimo en fortalecer la parte de la red de prestación, donde entre menos barreras de acceso, entre menos barreras de atención hayan, es mucho mejor. Sí, entonces, si hay una situación que dentro de la interventoría se está dando y sí es la parte de la prestación, hay una situación con, el doctor lo manifestó, hay una situación con un adeudamiento, se está viendo. Pero ¿cómo las instituciones estamos respondiendo frente a ese hallazgo? ¿Sí? ¿Cómo estamos respondiendo? Porque ante todo las instituciones debemos ser garantes del derecho a la salud. Que ya después, de pronto hasta en estrados judiciales, tenga que ver esos dineros, ya es otra cosa. Pero hasta qué punto nosotros tenemos que defender, las instituciones considero que sí están haciendo como ese alto en el camino para dar una buena atención. Entonces, de pronto diferenciemos esa parte porque, por ejemplo, dígase si nos llega un herido a Hospital San Pedro Departamental, que porque es de Ensanar lo regresan, no lo pueden hacer. Que por encima de todo está la vida, y como nariñenses que somos, y de esa parte, desde la razón de ser, de cuidarnos, no lo vamos a hacer. Pero sí hay un tema de preocupación, y es la parte del adeudamiento. Sí, más que todo se evidencia en aquellas situaciones de control cuando hay pacientes crónicos, cuando hay pacientes que requieren atenciones después de. Ahí es donde ya se está sintiendo que sí falta la contratación, que sí están faltando los dineros y que sí está faltando lo demás. Entonces, el tema ahorita con el Sanar sería pensar en acciones para trabajar con la población antes de que nos lleguen a esas situaciones críticas. Antes de, por ejemplo, el tema que tiene Pasto Salud en cuanto a programas de promoción y mantenimiento ayuda muchísimo a que la gente no se nos enferme o que nos llegue, por ejemplo, a un hospital departamental por urgencias o por consulta de pronto de emergencias, ¿sí? Ese es el deber ser, ¿no? Ese es el deber ser, pero pues la verdad, lastimosamente, pues no todos somos como juiciosos en términos de autocuidado. Entonces, son como las situaciones que se dan. ¿Usted, pues, doctor Nicolás? Sí, aunque hay entidades que sí lo hacen. Incluso el caso mío, yo estoy afiliado a Sanitas y nosotros tenemos las prestaciones en Medfan, donde ese programa de PP, de promoción y prevención, es muy, pero muy bueno. ¿Sí? Nosotros mensualmente, yo soy diabético, soy de alta complejidad y nos tienen mes tras mes, nos tienen a nosotros haciéndonos el seguimiento. ¿Sí? Lo que ocurre con otras EPS, con otras IPS, donde haya la buena de Dios, si hay la insulina viene y si no a comprarla. ¿No? Yo pienso que, como dice usted, el sistema debe mejorar, pero el problema no es la entidad, yo pienso que son las personas. Yo pienso que son las personas las que están en su momento haciendo cosas que realmente no deben hacer, Si una entidad tiene la capacidad de atender o de llevar 100,000 pacientes y no tiene más, pues no se meta con 200,000. ¿Sí? Si una entidad tiene ingresos con esos 100,000 pacientes, tiene los ingresos para prestar la asistencia de mediana, de alta complejidad, pues sosténgase ahí. Es que si sube pacientes y no tiene la capacidad, pues comienza la falta del medicamento, la falta del especialista
que lo va a atender de aquí a 1, a 2, a 3 meses. Pero son problemas internos del personal, de los dueños, créanme, es de las cabezas, no es tanto de la entidad, es de las cabezas. A veces se casan, por ejemplo, lo del medicamento, existen unos carteles impresionantes, y se habla de carteles, así, carteles. Es que los medicamentos, uno piensa que eso es una industria supremamente compleja y que solamente en Europa, en Estados Unidos hacen el medicamento, no es cierto. Aquí hay empresas que eso los hacen a precios supremamente baratos, ¿sí? Traer la molécula y mezclarla, empacarla y venderla, eso no cuesta mucho, ¿sí? Pero aquí le dan 3 vueltas para que la droga, el medicamento que vale 100 pesos allá, aquí lo metan por 1.500, ¿sí? Le dan 3 vueltas. Y esos carteles de los laboratorios también empiezan a infiltrarse dentro de las EPS, de las IPS, y comienzan los problemas. Pero ¿dónde está el inconveniente? ¿En la medicina o el señor que está haciendo de las suyas? Es el que está haciendo de las suyas. Yo pienso que eso es lo importante, cambiar que haya un cambio profundo aquí en este país, ahora que se ha votado, que se habla mucho del cambio. Ojalá el cambio no sea en gobierno, sino que sea en actitud de la gente. Ya que dejen de andar buscando hacer solo negocios, ¿no? Porque si ustedes miran hoy, toda la plata del sistema, casi toda la plata del sistema de salud, más que en atender de pacientes, hoy ustedes las miran en clínicas y hospitales. Y son dueños de clínicas y hospitales, que así se quiebren, ellos van a quedar dueños, van a quedar con clínicas y hospitales de cientos de miles de millones. Son las personas las que están fallando. Yo tengo una pregunta al respecto, y es que, sí, es evidente que es falla humana como tal, ¿no? Y falla de corrupción aparte. Sí. La administración le ha dado un mal uso, y por eso tantas EPS a lo largo de la historia de estas entidades es que han ido desapareciendo y han dejado deudas sin que nadie las vaya a pagar, ni a corto ni a largo plazo, porque realmente se quedan en procesos abiertos. Mire, Confamiliar, ya ordenaron liquidarla, 240.000 millones se perdieron, nadie sabe dónde están, nadie sabe quién va a responder, nadie sabe cómo van a pagarlas. Sí, pero mire, no son 3 pesos, son 240.000 millones y nadie, absolutamente nadie sabe dónde están. Y para evitar esto, digamos, ¿cómo se podría regular en estas entidades privadas de salud el que las personas se encarguen, personas honestas se encarguen de estos fondos y ser unos buenos mediadores entre el Estado y los pacientes y trabajadores del sistema de salud? Claro. Bueno, quisiera como tomar 3 elementos, ¿no? Primero, yo creo que aquí hay un problema de base, que es el tema de la cultura ciudadana, ¿sí? O sea, nosotros como ciudadanos, indistinto que donde estemos, hay un tema muy delicado en el tema de cultura ciudadana. Ya desde el curso de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, el adulto, tenemos un problema serio en cultura ciudadana. En nuestra ciudad tenemos un problema delicadísimo. Si no, démonos cuenta de lo que pasó este fin de semana. ¿Cuántos accidentes de tránsito pasaron? Sí, o sea, la situación de que yo no sé por qué llega fin de mes o la quincena y nos desesperamos, no sé, a consumir drogas o a hacer otras situaciones que no van a atentar nuestra salud. De pronto no nos moderamos. No está bien de pronto en esta parte esos excesos, ¿no? Sí, se puede salir, se puede compartir, la parte social del ser humano es necesaria, pero ¿hasta dónde hemos llegado en temas de cultura ciudadana? Nos agredimos, nos tratamos mal, la violencia intrafamiliar desde casa. ¿Sabes el tema? Comencémoslo por allí. 2, la situación de formación. Necesitamos jóvenes críticos, nosotros ya estamos en una transición, en el doctor Nicolás ya estamos. Yo creo que nosotros ya estamos por encima de los 40, por no decirles nuestras edades. Estamos en una transición. Lo que vivimos, lo que hicimos como profesionales, el doctor como abogado, yo como enfermera salubrista, ya lo hicimos. Pero necesitamos jóvenes críticos, necesitamos jóvenes que conozcan, necesitamos jóvenes que vayan y luchen en torno al derecho a la salud. ¿Sí? Necesitamos no que nos salgan y que nos dañen una ventana con una pedrada. No, eso no son las luchas sociales.
Necesitamos jóvenes que defiendan y que conozcan, que sepan de leyes, que tengan argumentos y que ejerzan una buena ciudadanía. Necesitamos líderes. ¿Para qué? Indistinto de los perfiles, que puede ser un ingeniero, puede ser un médico, enfermera, puede ser un abogado, puede ser comunicador, pero que sea fuerte en lo que está haciendo, pero con un espíritu crítico, analítico, y que sea responsable, porque de esa manera podemos mitigar toda esa situación de corrupción. Pueden llegar gobiernos con buenas ideas, pueden llegar buenas propuestas, pero si no cambiamos el tema de la cultura ciudadana, difícilmente. ¿Sí? Pueden llegar una apuesta, esta señora Corcho puede llegar porque ella fue una de las que promulgó la ley estatutaria, ¿no es cierto?, en salud, que es una buena apuesta. Si la analizamos, la ley estatutaria en salud nos da como unos horizontes buenos en la atención. Pero, ¿qué pasa? Si la señora Corcho con su equipo dijera, bueno, vamos a proponer este cambio, esta reforma con las EPS, pero si no cambiamos el chip como personas, como ciudadanos. Entonces, por ejemplo, a mí me da pánico pasar a mediodía por la Panamericana y ver cómo de pronto los mototaxistas se me meten por en medio de los semáforos en rojo. Yo digo, ¿será que no quieren vivir? Que esa es una conducta suicida, ¿no? Ponerse con el semáforo en rojo, esas son actitudes de fondo. O sea, eso ya es un tema casi de psiquiatría que tendríamos que revisar, ¿no? Eso por ese lado. Y el otro tema es de cualificación, pero por expertos. Aquí necesitamos, el nariñense es muy inteligente, yo soy muy regionalista, pastuzos, los que estamos aquí en Pasto, gente muy, muy capacitada, pero una golondrina no hace verano. Necesitamos trabajar en equipo, preguntar, ver esa interdisciplinariedad, y si no sabemos, preguntar a la gente que sabe de otras partes. Eso sería con relación a las acciones. Sí, es que mire, la pregunta es bastante interesante. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Sí? Pues la cultura, sí, es cierto, la formación. Es que mire, ustedes aspiran a ser periodistas o estar en medios, ¿qué aspiran, por ejemplo? ¿Sí? Pero algo que uno le censura al periodismo, ¿no? Es que depende mucho de la pauta. Entonces el periodista tiene el noticiero, o tiene el periódico, o tiene el medio virtual, y como tiene que pagarlo, tiene que vivir, tiene hijos, tiene esposa, entonces va a la EPS y diga, señor de la EPS, patrocíneme, ¿sí?, mi programa. ¿Cuánto vale? 1 millón mensual, tenga, calladito. Pase lo que pase, calladito. ¿Sí? Esas cosas, por ejemplo, tienen que cambiar. El periodista real tiene, si bien vende su pauta, porque eso es parte del trabajo, pues que así uno, ese es el trabajo, eso no es un compromiso, eso no es la venta del criterio ni la venta de la opinión. Sencillamente hay que trabajar, y para trabajar hay que cobrar. ¿Y cómo se cobra? Pues con la pauta, ¿sí? Esa es parte del trabajo, pero eso no puede ser no tiene que ser un bozal que le colocan para denunciar cualquier acto indebido por parte de esa EPS. Pero es que aquí está todo calladito. ¿Sí? Si aquí no de pronto alguien metió una tutela y entregaron una información, y de esa información se hizo se encontró que habían actos indebidos, entonces aquí nadie va a saber nada. Aquí, ¿qué problema hay también, señores periodistas? ¿Qué problema hay? Los organismos de control, ¿quién los elige? ¿Ustedes saben quién elige al procurador? ¿Quién lo elige al procurador? El mismo gobierno. ¿Quién? El mismo gobierno. El Congreso. ¿Quién elige al fiscal? El Congreso. ¿Quién elige? O sea, a través de unos mecanismos allá del alto gobierno, el Congreso, la Fiscalía, la Corte, todo el mundo, ellos se dan la mano, eligen fiscal. ¿Y el fiscal a quién nombra acá? Amigo de los congresistas. ¿Y quién viene de procurador delegado? Amigo de los congresistas. ¿Quién viene procurador provincial? Amigo de los congresistas. ¿Quién elige al contralor en el municipio? El Consejo Municipal. ¿Quién investiga al alcalde? Pues
Pues nadie, porque el alcalde, el contralor es amigo del alcalde. ¿De quién es amigo el procurador? Del alcalde, del gobernador, del gerente, de los políticos dueños de las EPS. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Cuando hay investigaciones grandes como esta, nunca pasa nada. Pero estoy de acuerdo. Aquí lo que hay que cambiar es ese chip en ustedes, en los jóvenes. Hagan ese cambio. Es que sí es importante, ¿no? Mencionar lo de la cultura ciudadana y de las nuevas generaciones que se vayan perfilando para no cometer los mismos errores y llegar a la misma ambición corrupta que tienen, digamos, las personas que ejercen en diferentes cargos públicos y se adueñan de los dineros del pueblo, que son para el pueblo, que son para acciones del pueblo. Gabriel tiene una pregunta. Adelante, Gabriel. Gracias. Volviendo un poco al tema de EMSANAR, quisiéramos saber, porque realmente es importante, ¿qué pasaría con ese segmento de colombianos en caso de que EMSANAR sea liquidada y todos los afiliados tengan que salir? ¿Realmente ellos se tienen que regir o más bien se tienen que enfrentar a esa saturación en otras EPS? Y lo que decía ahora, el personal de salud tiene también que saturarse con más afiliados. ¿Necesariamente debe pasar eso o podríamos estar prestos a otra solución? Lo que pasa es que en este caso las transiciones generan en algunos momentos tensión. La idea es que, pues, tengo entendido que deben organizar como un plan de contingencia si esto llegara a pasar, para que no se sienta tanto y no duela tanto. Sí, porque esto es como una situación caótica que se puede presentar, ¿sí? Pensemos en ese sentido. La población se la viene atendiendo. ¿La saturación dónde sería? En la forma de afiliación, ¿sí? Mientras se genera esta transición, sí va a haber un momento de tensión. Sí va a haber, y no lo vamos a negar, lo va a haber. Si llegara a ocurrir que ya se liquidara EMSANAR, supongamos. Pero, en cierto modo, viene esa transición y viene ese periodo de organización. Pues ahí ya serían unos nuevos retos para los gobiernos que ya vienen para entrantes. ¿Cómo se podría proponer estas transiciones? Porque ya la liquidación no sería ahorita directamente, o sea, esto tiene un proceso. Entonces viene con una situación de una. Entonces, ese plan de contingencia tiene que verse desde la República de la prestación, en todos los niveles de atención. Y también la idea no es como ya ha pasado, la idea no es colapsar, ¿no? Como ya ha pasado. O sea, considero que esto sí es importante por todos, ¿no? Por nuestros pacientes, por el personal, por toda la región. Sí, y eso que pues en esta parte Nariño es como organizado. Pensemos en otros departamentos que no están tan organizados en salud como Putumayo, por ejemplo. Sería mucho más caótico, ¿no? Entonces pensemos por allí, en esa parte, la situación por ese lado. De todas maneras, hasta hoy solo hay intervención, ¿no? Hasta diciembre sigue la intervención, y si no hay el plan de mejoramiento institucional, que es lo que están planteando, comienza la liquidación con todos los efectos que aquí hemos hablado. Si se da la liquidación, sí, es bastante delicado, porque no hay EPS que en este momento tengan la capacidad de recibir todo el número de afiliados que maneja EMSANAR. Y además, si se liquida la red que ellos tienen, la red hospitalaria que ellos tienen, también entraría a ser parte de la liquidación. O sea, no podían prestar el servicio por allá y entraría la saturación de los centros médicos que nosotros tenemos. Y no solo eso, al comienzo hablaba de la plata. Si EMSANAR entra en liquidación, pues se van a demorar años en pagarle al departamental, y el departamental, que tiene en este momento una deuda grandísima, pues ¿qué va a pasar con el departamental? Lo mismo va a pasar al San Pedro, las clínicas, todo el mundo, a la Pavón con 40.000 millones de deuda, pues le significaría que también un cierre, pues, ¿sí? ¿Cómo le paga el personal? ¿Cómo le paga a los médicos? ¿Cómo presta el servicio? ¿Cierto? Es una crisis bastante delicada. Por eso en algún momento dijimos,
no miremos con odio ni con rabia, ¿no? Sino miremos técnicamente qué podemos hacer. Saquemos de allá adentro gente que haya hecho cosas indebidas. Hay que sacarlas, hacerlas a un lado. Pero técnicamente miremos si es bueno o es malo liquidarla. Y si es malo liquidarla, pues hacer el plan de salvamento. ¿Sí? Decir al gobierno nacional a ver qué podemos hacer. Pero básicamente no nos dejemos llevar por la rabia a veces. Que la rabia a veces nos hace tomar decisiones y resulta más malo, más dañino el remedio. Claro, y volviendo a lo que mencionaba nuestra invitada, profesional de la salud, quería tocar también que con el cierre de esta EPS y lo que conllevaría todo eso, digamos, las atenciones se recargarían en otras EPS, ¿cierto? Y se empeoraría pues el sistema como tal y el colapso con esto. Y con esto crecerían las quejas. Y hablando de las quejas y reclamos de los usuarios de EMSANAR, vamos a mencionar algunas con Alejandro Andrade y Alejandro Ordóñez. Adelante, Ordóñez. Gracias, Izquierdo. Bueno, la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de EMSANAR por las tantas tutelas y quejas que se han desarrollado en este año, entre las cuales encontramos 78.940 quejas de los usuarios por motivos de situaciones financieras, como lo es en el caso del cáncer y el VIH. Nos encontramos con que EMSANAR se encuentra bajo la vigilancia hace 1 año y medio, por la razón de que incumple estados financieros. Por ejemplo, en 2021 tenía que recaudar 102.607 billones, lo cual no los completó. Y han surgido problemas administrativos, jurídicos, asistenciales y financieros por la insuficiencia red de prestaciones para quimioterapias, radioterapias, para el cáncer, para la hemodiálisis y servicios tecnológicos para el VIH. Nos encontramos con 3 casos particulares. Por ejemplo, se encuentra un caso en el cual un hombre ha sufrido de un infarto miocardio el 6 de enero y hasta la fecha de hoy nos han entregado medicamentos y esta persona sufre de escasez financiera por el motivo de que los medicamentos cuestan 220.000 pesos y por esas razones que no los puede comprar. Nos encontramos con otro caso de Elizabeth Loebel, que dice que la mamá es paciente de cáncer y desde abril no le realizan las quimios. Entonces pregunta qué tiene que hacer ella con su mamá. Y en el tercer caso nos encontramos con María Eugenia Rivera, que dice que el hijo sufre de prolapso rectal y uterino. El 19 de julio el doctor le da la orden de cirugía prioritaria y el 8 de agosto EMSANAR autoriza, pero siguen en gestión. Por las condiciones que se encuentra el hijo son muy críticas y por esas razones que las quejas han aumentado. Adelante, Alejandro Andrade. Bueno, en cuanto a las quejas, recordemos que, como dijo mi compañero, EMSANAR en los últimos años ha recolectado más de 78.940 y desde el 2021, o sea, desde el anterior año, se han empezado a registrar muchísimas más. Las quejas calificadas como riesgo de vida se han demorado hasta 23 días en ser contestadas por parte de EMSANAR y entre enero y noviembre de 2021 se interpusieron 24.630 tutelas de salud. El principal motivo de inconformidad de los afiliados son a quienes hay que suplir tratamientos caros, tales como el cáncer o el VIH. Y asimismo, otros motivos principales de quejas de los usuarios son las demoras en asignación de citas médicas especializadas, los retrasos en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad de exámenes. Entonces, retomo un poco de lo que decía nuestra invitada y es como pensar también en qué está pasando con el paciente y qué va a pasar. Sí, hay todo un tema judicial en cuanto a EMSANAR y todo lo que está pasando, pero pensemos también en todas estas más de 78.000 quejas que ha recolectado en los últimos años EMSANAR y pensar en qué va a pasar ahorita con los pacientes y qué va a pasar con el sistema de salud de la empresa nariñense.
ideas que se expresan en voz alta. Programa de opinión de acontecimientos del suroccidente de Colombia. Ahora sí, para irnos un poco más a lo general, este problema de corrupción no solo se ve en los servicios públicos de salud, sino en los servicios públicos de todo, especialmente en nuestra región. Doctor Nicolás Toro, de pronto algún comentario acerca de esto de los servicios públicos en general, no solo de la salud. Sí, es que los servicios públicos pues se han convertido en una fuente de corrupción, porque los servicios públicos se caracterizan por tener unos ingresos permanentes, unos ingresos constantes, tienen una clientela fija, ¿sí? Si usted no paga la luz, le quitan la luz. Entonces, tiene unos ingresos fijos, permanentes. Y pues hay mucha gente que le tiene ganas a eso, a lo que genera ingresos. Botar la basura, ¿sí? Botar la basura es un negocio impresionante. La gente dice, no, pues que allí son 500 empleados, que tiene que manejar un relleno, sí, pero revise cuánto está recolectando una empresa de aseo, que está limpio, sí, revise cuánto. Esa población fija, esos ingresos constantes fijos, pues lo vuelven atractivo, un negocio atractivo. Lo mismo el agua, el alcantarillado, los vuelve negocios atractivos. Todo lo que es servicio público, que genera factura, alumbrado público, ¿sí? Todo lo que es servicios públicos que genera factura se vuelve atractivo. Y se vuelve atractivo no solo al que quiere hacer bien las cosas, sino también se vuelve atractivo a mucha gente que no quiere hacer bien las cosas. Y lo que pasó en Electrocaribe, ¿sí? En la costa atlántica. ¿Cuántos billones se perdieron allá? 4 billones. ¿Y quién está pagando esos 4 billones? Acuérdense que hicieron una reforma tributaria hace 3 años, donde le pusieron una sobretasa al kilovatio para cubrir los 4 billones que se perdieron en Electrocaribe. Claro, y aparte... Y entonces la corrupción aprovecha eso. Le gusta meterse donde hay negocio, ¿sí? Donde hay negocio y hacen de las suyas. Miren, aquí en Pasto, un segundito, aquí en Pasto algo, les voy a poner un ejemplo, cosas especiales que pasan en Pasto. Nosotros tenemos una empresa de alumbrado público. Ellos manejan un impuesto. El alumbrado público no es una tasa, no, es un impuesto, el impuesto de alumbrado público. ¿Sí? Y como es una empresa de régimen privado, ellos contratan a dedo, lo que quieran, a dedo. ¿Quién los vigila? ¿Quién los controla? Ellos compran 1.000, 2.000, 3.000, ahorita están comprando 17.000 millones en bombillas, a dedo. No, ellos no licitan, ellos no hacen nada. ¿Quién no le tiene ganas a eso? ¿Sí? ¿Quién no le tiene ganas a eso? ¿Quién no le tiene ganas a Empopasto? Pues ¿quién no le tiene ganas? La han querido vender, todos los gobiernos la quieren vender, porque ¿quién no le tiene ganas a eso? ¿Quién no le tiene ganas al aseo? ¿Sí? Una dependencia que está facturando cerca de 50, 60, 100.000 millones de pesos. ¿Quién no le y se llevan de utilidades 20, 30, 40.000 en un año? ¿Quién no le tiene ganas a eso? Entonces, los servicios públicos hoy se han convertido en fuente de corrupción, porque hay mucha gente que le tiene ganas a los ingresos, que son unos ingresos constantes y fijos, como el de estas facturaciones. Claro, y aparte que hay casos de estas empresas que las utilizan como para cuotas políticas. Digamos, de estas empresas se sacan votos. En estas empresas trabajan personas que llegan a cargos de gerentes por favores políticos. Entonces se sigue alimentando esa corrupción dentro de estas empresas y no se le brinda realmente un servicio bueno a la comunidad. Es el caso de la luz en Nariño, por ejemplo, en Tumaco, que hace 5 meses están batallando para que les arreglen los transformadores. Y esos transformadores son los que le dan la comunicación a casi todo el pueblo de Tumaco. Sí, les voy a contar cómo funcionan las famosas microempresas electorales. Sí, una microempresa electoral, cualquiera. Sí, usted quiere hacerse elegir senador. Sí, pero para ser senador usted tiene que pertenecer a una casta económica o política que a usted le hereden unos votos
o que le den una plata. Y usted se hace elegir, se hizo elegir senador. ¿Qué le dice al gobierno nacional? Señor presidente, yo voto todo lo que usted diga, bien o mal, todo, yo le voto todo. O se hace elegir diputado y va donde el gobernador y le dice, vea, yo gobernador le voto todo lo que quiera. O se hace elegir concejal, vea señor alcalde, yo le voto todo lo que quiera, pero ayúdeme. Entonces le dice el presidente, el gobernador, el alcalde, dice, ¿cómo te ayudo? Deme un instituto. ¿Cuál quieres? Como dice usted, ¿sí? Deme Sedenar. ¿Sí? Deme Sedenar. Entonces le dice el presidente, el gobernador, le dice, claro, tenga Sedenar. Haga lo que quiera con Sedenar. Él se va a volver a lanzar, va a volver a las siguientes elecciones, ¿sí? Y resulta que para ser senador, a él le va a costar siquiera unos 20.000 millones de pesos. Eso cuesta ser senador aquí, 20.000, 30.000, 50.000 millones, ser senador de la República. ¿De dónde saca la plata? ¿De dónde la saca? Pues de la empresita, ¿sí? Entonces Sedenar, vea, señores de Sedenar, allá tienen que regalarme unos 5.000 milloncitos para hacer la campaña, ¿sí? O le dieron en Popás, señores en Popás, acá hay que sacarle unos 1.000 milloncitos para la campaña. Señores de allá, tenemos que sacar, en cada entidad del político siempre intenta sacar plata. Señores de la salud, necesitamos plata, señores de la salud, me dieron Comeva, entonces regálenos acá unos 1.000 milloncitos para la campaña. Siempre esas microempresas electorales funcionan así. ¿Cuál es la salida? Que voten, ya no se vote por plata, pero es que la gente sigue cayendo en lo mismo, ¿sí? Sigue y sigue y sigue y sigue cayendo en lo mismo. La teja, el bendito bulto de cemento, pero la gente no se da cuenta que la teja y el bulto de cemento salen porque le subieron la tarifa, porque allá tienen que necesariamente financiarle la campaña a él para que vuelva a salir concejal, diputado o senador. Y él sale a repartir, pero la plata no es de él, no es de su bolsillo, es de las entidades públicas que se las han robado. Y puse el ejemplo de Sedenar, tal vez mal dicho, mal visto en este momento, porque somos de aquí y me van a decir ustedes que yo estoy hablando de Sedenar, no, de cualquier entidad, ¿sí? De cualquier entidad. Aquí quiebran todo, pero es que aquí quiebran todo, ¿sí? Aquí se roban todo, pero se roban todo es porque tienen que sostenerse en el poder. Aquí hay gente que tiene que sostenerse en el poder porque se van para la cárcel el día que no tengan poder. ¿Y por qué se van a la cárcel? Porque cuando tienen poder, ellos hacen parte de elegir al fiscal, eligen al procurador, eligen al control cuando tienen poder. Entonces, como lo eligieron, ni el procurador, ni el contralor, ni el fiscal lo vigilan, porque él lo eligió. Y él tiene derecho, carta blanca, a robarse todo, porque nadie lo vigila. ¿Sí? Esas son las microempresas, son ruedas políticas corruptas que funcionan en este país. Aquí se roban todo, pero todo, porque tienen que financiar necesariamente las campañas políticas para sentirse protegidos por las autoridades de control. Ese es lo que hay que hacer, eso es lo que yo decía en un comienzo. La actitud que cambie en la gente que maneja, pero también en las bases. También hemos visto que en estas empresas, pues estas empresas se supone que tienen que dar un informe ante el público, ¿cierto? Por esto tiene una pregunta Angie. Adelante, Angie. Bueno, entonces siguiendo la línea de controles, o sea, todas las empresas han presentado los controles ante el Consejo, o cuáles sí, cuáles no, o si están en el deber de hacerlo. Hay varias formas de control, ¿no? Acuérdense que los ciudadanos tienen derecho a hacer control. Los mecanismos de control, desde los más sencillos, el ciudadano cómo ejerce control, a través de los entes de control, ¿no? Por ejemplo, en salud, cada entidad tiene su ente de control. Ellos eligen cada año, ¿cada cuánto? Cada año eligen su ente de control. ¿Cómo participa un ciudadano como ente de control? A través de ¿qué? Del derecho de petición. No sé si ustedes están bien informados lo del derecho de petición. ¿Sí? El derecho de petición es un mecanismo de control. Usted puede solicitar a cualquier entidad mediante el derecho de petición información.
Yo solicito me informe cuánto está gastando, cuánto es el presupuesto. ¿Cómo puede participar un ciudadano como mecanismo de control? Cada contrato tiene un ente, un grupo ciudadano de control, que no están participando, pero es un mecanismo de control. ¿Qué otros controles hay? Ya los controles públicos, los legales, la Contraloría, ¿está funcionando? ¿Está funcionando la Procuraduría? ¿Por qué? Ya les estaba diciendo por qué. Son politizados. La Fiscalía está funcionando a medias. ¿Sí? A medias. Y vienen las corporaciones públicas, por ejemplo el Consejo Municipal, donde yo pertenezco y lo conozco muy bien. El Consejo puede ejercer el control desde varios puntos, puede invitar a los funcionarios, puede citarlos, hacerles moción, pero por lo general los consejos municipales como el nuestro tienen un grupo que se llama grupo de gobierno interno. El nuestro somos 19, 11 son mayoría, son de gobierno. ¿Qué clase de control hace un grupo mayoritario de gobierno? Ninguno, porque son de gobierno. ¿Sí? ¿Cómo un grupo de gobierno le hace debate al gobierno? No lo hace. ¿Cómo cita a los gerentes y les hace una moción de censura para sacarlos? No lo hace. ¿Cómo hace para invitarlos y hacer una moción de observación o hacer un llamado de atención? No lo hacen. Entonces, por lo general, esos carruseles de yo ayudo y usted me ayuda, no permite que realmente haya mecanismos de control efectivos dentro de las corporaciones públicas. Lo único que nosotros podemos esperar es que realmente los grupos de ciudadanos que pueden intervenir dentro del control de las entidades públicas, así lo hagan. Adelante, de Alejandro. También hablando sobre el aumento del precio de los servicios públicos, y Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicio Público y Comunicaciones de Colombia, dice que es una situación difícil porque los servicios públicos, el aumento ha estado pausado hace 14 meses que empezó la pandemia y que estuvo todo el estado de contingencia por el nuevo virus. Entonces, ese aumento se tiene que dar para que las empresas puedan subsistir. Entonces, como también pensar en que en las manos de la ciudadanía no está nada, como que cómo podemos detener ese aumento al valor, sino que ya es un poco del gobierno también de organizar ese aumento, porque en la costa se está presentando aumentos en los servicios públicos de hasta el 50% de alza. Hablando acerca de estos servicios públicos, esta problemática, quisiera preguntar a la enfermera Magali si usted ha visto esta alza en su hogar, o sea, esta alza de los servicios públicos. Claro, o sea, esta es una situación social, ¿no? Es una problemática social. Pero recordemos que si no conocemos la historia, nos vamos y la volvemos a repetir, ¿no? Pues yo creo que esa situación de todo el tema de empresas públicas, de los servicios, bueno, que en Nariño no se evidencia tanto, ¿no? Como en la costa de nuestro país, ¿no? Donde llegan recibos de 700.000 pesos, como lo evidencian los noticieros, 500.000 pesos o más, hasta de millones. Pues acá no se mira tanto esa situación, pero sí hay un incremento en esa parte. La situación es participar de aquellos grupos sociales donde podamos exigir y ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Vuelvo a lo mismo anterior. Tenemos todo el derecho como ciudadanos de conocer y de hacer presencia, pero ¿esto qué implica? Que estemos en medio de esas situaciones, de los grupos de asociación de usuarios, que estemos, por ejemplo, en movimientos de ciudadanía, que estemos participando y que conozcamos toda esta parte, por lo menos en este sentido en nuestra región. Pues sí han surgido algunas movilizaciones nacionales, por ejemplo lo que se dio el año pasado, ¿no? Surgieron en torno a la propuesta de la reforma de la salud que se dio. Asimismo pienso que se puede hacer con las otras formas, pero eso es algo de ciudadanía, así que lo debemos nosotros conocer, pero también lo debemos evidenciar, solicitar y también
ver cómo se puede controlar, porque es que de alguna manera si comemos callado y si no hacemos nada, pues las cosas van a seguir haciendo pues de esa misma manera. Pues me acuerdo un poquito de la parte, ahora que fueron las elecciones, de las anteriores elecciones, y cómo esta parte, por ejemplo, ya las redes sociales, ya los medios de comunicación, ya empezaron a soltarse un poquito más con todo el tema de las denuncias públicas, y ya el ciudadano empezó a hablar, como cuando por ahí esta empresa de servicios eléctricos utilizaban a su personal para colocar algunos carteles. Pienso que es el primer avance, denunciar. Si estamos viendo y vivenciando estas situaciones, es denunciar, pero no olvidemos, o sea, que a veces las situaciones surgen, pero no recordamos la historia, entonces volvemos a repetir la misma situación. Entonces, seguir como en esta tónica. A manera informativa para ustedes, las tarifas, ¿quién fija las tarifas, no? La tarifa de los servicios públicos, hay dos comisiones que las fijan, la CRAE y la CREG. La CRA fija las tarifas de acueducto, de lo que es alcantarillado y aseo, se llama la CRA. Eso es a nivel nacional, no es aquí en Pasto que se hace eso, por ejemplo. Y con respecto al gas, se llama la CREG, la Comisión de Regulación de Gas. Eso lo fijan también en Bogotá. A veces se dice, no, es que aquí en Pasto fijan las tarifas. No, eso lo fijan en Bogotá, de acuerdo a unos parámetros que cada empresa entrega, de distancia, de peso, bueno, cantidad de cosas, pero eso es en Bogotá. La única tarifa que se fija aquí en Pasto es lo que tiene que ver con alumbrado público, porque esto es un impuesto, esto se recoge a través de impuestos, no el cobro de la prestación de un servicio público. No, eso para información de ustedes. Volvamos en el tiempo. 2 años atrás, precisamente en contexto de la pandemia, se vio una situación un poco preocupante para algunas personas, ya que personas que viven del día a día, vendedores ambulantes, entre otros, se vieron obligados a estar en sus casas y lastimosamente los servicios no paraban de cobrar. En algunas partes del país se tomaron unas medidas que era un alivio para esas personas, como por ejemplo el hecho de diferir los pagos. Sin embargo, aquí en Nariño vimos que Sedenar, si bien no tomó esa postura desde el principio, se mantuvo firme a que tenían que ser la cuota como debe ser, a cómo era el cobro. ¿Qué opinión le genera a usted esa situación que se vivió aquí en el departamento? Eso es cierto, hubo un abuso de Sedenar, pero nosotros denunciamos. El año pasado le llegó la sanción a Sedenar por eso, 1.200 millones de multa tuvieron que pagar. Y lo especial fue que al otro día subieron las tarifas, ¿no? Parece que nos cobraron a través de las tarifas la multa de los 1.200 millones que les cobraron por abusivos. Acá le tienen una pregunta, doctor Nicolás. Adelante, Isabel. Bueno, a usted se le realizó una entrevista en el Diario del Sur el 17 de agosto frente a la corrupción. Su respuesta fue: haría de inmediato un compromiso de cero corrupción con un severo control a los recursos públicos. Respecto a ello, quisiera preguntarle, si usted fuese elegido alcalde, ¿qué cambio propone hacia la problemática descrita por los servicios públicos? Dentro de los servicios públicos que presta el municipio, ¿no? El Sedenar no pertenece al municipio le pertenece en Popasto, le corresponde, o sea, acueducto, agua. Aseo es una empresa que está bajo el régimen privado, CEPAL está bajo el régimen privado. Lo que yo he venido diciendo, pues de la cero tolerancia a la corrupción, es sí un estricto control inicialmente de no entregar cuotas políticas para evitar lo que le decía hace un momentico, las famosas microempresas electorales. Entonces yo le entrego a él en Popasto y allá verá para que se financie su campaña. ¿Y cómo se financia su campaña? Pues robando. ¿Y cómo roba? Pues sacándose la plata de la empresa en Popasto. Si yo le entrego CEPAL para que haga de las suyas y se financie su campaña, ¿cómo lo hace? Pues robando. ¿Sí? Entonces aquí se acaban cero entrega de las entidades públicas a los políticos. Aquí eso no puede haber ya.
Eso no puede haber. Allá tiene que ir un concurso de méritos, personas que valga la pena, honestas, dedicadas, conscientes, con una actitud seria, pero no que el requisito sea cuota política, eso no, porque lo más seguro es que vayan a sacar plata y vayan a repartir los cargos públicos solamente con interés político, no con otra cosa. Eso primero. Lo segundo, en mi concepto, por ejemplo, EMAS hay que liquidarla, en mi concepto. EMAS tiene que ser liquidada. ¿Ustedes saben que EMAS es una empresa francesa? Ese grupo Eolia que han leído por ahí, eso es de Francia. Esa empresa se creó inicialmente como una entidad pastusa, pero poco a poco la fueron comprando los franceses y ahora son los dueños. Y las utilidades de la empresa se van para Francia, no se quedan en Pasto. Yo pienso que ese es un negocio muy, muy fuerte. Y no solamente eso. Ustedes saben que el relleno de Pasto que queda aquí ¿dónde queda? En Daza, ¿no? En Daza, ¿lo han visto? Ese relleno es del municipio. Y esa empresa, Eolia, le está vendiendo servicios a 34 municipios, incluido del Putumayo. La basura de Colón, la basura de Sibundoy, la están trayendo aquí a nuestro relleno, al de Pasto. Y las utilidades de eso se van para Francia. De Chachagüí, de Túquerres, traen la basura aquí, a nuestro relleno. Ese relleno tiene de vida ya 10 años. En 10 años vamos a tener un problema gravísimo porque no haya dónde botarla. Porque nadie quiere un relleno al lado de su casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La situación es bastante complicada. Pero los franceses, ¿qué hacen? No, yo me voy, se acabó, y nos dejan a nosotros el problema después de haberla explotado todo lo que pudieron esa empresa. Entonces, ¿por qué no puede ser pastusa? ¿Sí? Yo soy de ese criterio. Y hagamos la pastusa, y que en Popasto se fortalezca y en Popasto se convierta en la AAA, ¿sí? Se convierta en la AAA de acueducto, alcantarillado y aseo. Fortalecemos en Popasto y retomamos el servicio público del aseo para los pastusos, y la plata se quede en Pasto. Nosotros no tenemos por qué sostener a unos franceses con algo que es nuestro. Las instalaciones de EMAS ahí de los dos puentes son de Pasto, del municipio. Mire, todo del municipio, y ellos se llevan la plata, ellos hacen la explotación, ¿sí? del negocio. Eso tiene que retomar a los pastusos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las privatizaciones. Las privatizaciones dan para la corrupción. Mire lo que está pasando en el tránsito hoy, ¿sí? Acaban de entregarle a los mexicanos el manejo del tránsito como entidad privada. No sé si sabían ustedes. Licitaron el funcionamiento del tránsito y se lo entregaron a un grupo colombo-mexicano. Y se están ganando 2.000 millones de pesos. 2.000 se ganan, que se van para México. Yo me dice, pero si aquí no había pastusos que hagan eso, pues. ¿Sí? Entonces, esa corrupción, eso es lo que yo no comparto. Y cuando yo hablo de cero corrupción, yo no tolero eso. Las privatizaciones, ni que me vengan a decir que como son de régimen privado, entonces yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Corpo Carnaval está funcionando así. A los pobres artesanos llevan 2 años y no les pagan todavía unas platas de la pandemia, y no les pagan ni siquiera lo que se ganaron en la premiación hasta ahora. Y cuando uno va a decir, ¿por qué? Yo no doy información porque somos de régimen privado. No, pues si hay que liquidar, liquidamos y hacerlo a público, pero así no. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cero corrupción, hay que evitar estas cosas, que la gente se crea que llegan a los cargos y son dueños y pueden disponer de eso como si fuera la caja menor. Eso es lo que hay que evitar. En Voz Alta, una producción de los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana. Muchas gracias, doctor Nicolás, por acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias a ustedes, al profesor Felipe que nos invitó, y realmente muy complacido, porque hablar con los jóvenes, yo pienso que ustedes son los que nos van a reemplazar, los que tienen que asumir la dirección de política administrativa de este municipio, de este departamento. Y qué bueno que ustedes se interesen en todos estos temas, que vayan ya formándose una idea realmente de qué es lo que tienen que hacer ustedes a futuro, o sea, que el futuro sea mejor. Muchas gracias a ustedes. Y gracias, enfermera Magali Morales. Bueno, complacida de haber participado de estos diálogos. Pienso que esos espacios de comunicación nos sirven para
para generar reflexión. Entonces, que les deseo muchos éxitos y recuerden que ustedes son el futuro, aunque suene cliché, pero ustedes son el futuro del mañana. O sea, estamos en la transición, importante que se generen esos cambios. Les agradecemos también a los oyentes de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y espérennos en otra edición. Esto fue En Voz Alta. Termina En Voz Alta, espacio con las opiniones acerca de las realidades sociales, políticas y culturales del suroccidente de Colombia. Una producción de los estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Mariana.